es una Biblia, ¿no? Bien, entonces recién estamos en el segundo capítulo ya de esta carta. En realidad es una carta escrita por Pablo a Timoteo y lo hemos denominado instruyéndonos. Qué importante, mis hermanos, es instruirnos en la vida y en todo aspecto. Los que quizás saben de máquinas, equipos, motores, electrodomésticos, quizás saben, imagínate que tienes un aparato nuevo y no sabes cómo usarlo. Trae un manual de instrucciones, ¿no? Todo aparato, ¿no? Para ver qué voltaje tiene y todo el asunto, ¿no? Y si a veces nosotros nos queremos cancherazos y obviamos esas instrucciones, metemos la pata. Y a mí me pasó en una ocasión, les cuento. Nunca me olvido de esta historia. Nació mi hijita Kiyari, que ya tiene 12 años, estaba en camino. Mi esposa estaba embarazada hace 12 años. Y por ahí ya me habían dicho que debería de comprar un visitante. Me habían dicho que debería de comprar una lavadora. Y yo dije, no, que a mí mi mamá me ha criado con pañal de, ¿cómo se llama eso? De tela, ¿no? Y mi esposa decía, tú lo vas a lavar. Y yo lo voy a lavar, ¿no? Tenemos que ahorrar. Ahora tú dirás una locura, ¿no? Pero estaba loco, pues, ¿cómo va a pensar así, no? Y ciertamente, pues, pero la primera semana desistí, pues, porque te das cuenta de que no es práctico, ¿no? Porque durante ese tiempo que te ocupas en lavar, preferible puede estar generando tus recursos, chambeando, ¿no? Por más voluntad que tendría. Entonces, ¿qué hicimos? Nos compramos nuestra primera lavadora que nos duró 10 años, marca Mave, me estoy diciendo Cherry de Mave, ¿no? De 8 kilos nada más, no chiquito, suficiente. Nos compramos nuestra lavadora a crédito, ¿no? Y lo trajimos y todo lo armamos bien bacán. Y ¿sabes qué sucedió? Esa lavadora venía con un librito. Dije, ay, librito, porque yo soy bueno, yo sé cómo se usa esto. No sé, pero ha pasado un buen tiempo, no sé si meses, pero luego me enteré después de un tiempo que la lavadora también centrifugaba. Y que la lavadora... ¿Y yo qué hacía? Lavaba y después estaba exprimiendo y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Por no leer el manual. Por pensar que ya lo sé, ¿no? O sea, era neófito en eso. Entonces ahí vemos la importancia de instruirnos. Y como cristianos, ciertamente, el Evangelio es por gracia. No hay nada, alguna obra que pueda hacer el ser humano, ni ningún mérito para decir, por esto yo logré ser hijo de Dios. Simplemente tenemos que creer en el Evangelio de Cristo, que Él fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, y en ese instante, cuando tú de corazón crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida, tú eres salvo. En ese mismo instante tú eres salvo. No hay condición en el sentido de que no tienes que pasar un examen y el pastor te va a evaluar, no hay eso. Entonces te dices, ¿a que no me tengo que aprender toda la Biblia? No. La salvación, dice, es por fe, por mediante la fe en el Evangelio de Cristo. Entonces dices, entonces ¿para qué sirve la Biblia si yo ya basta con saber, me aprendo Juan 3:16, Dios me ama y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y suficiente? No. La Biblia es la palabra de Dios. Ciertamente tiene poder. Su principal función es presentarnos el plan redentor de Dios para salvarnos del pecado, de la ira, de la muerte, y nosotros conocer lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero después de eso la Biblia sigue teniendo utilidad. Justamente Pablo le va a escribir más adelante a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir. Entonces, mis hermanos, como cristianos, no basta con decir, yo ya le entregué mi vida a Cristo, entonces ahora vivo mi vida así porque yo ya sé cómo hacerlo. No, todos de alguna manera tenemos que aprender e instruirnos, y esa instrucción tiene que salir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Esto es el manual de vida. El salmista decía que lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino, en el sentido de que él estaba haciendo una ilustración de cómo es que la palabra de Dios puede iluminar sus decisiones, iluminar su visión de vida, hacia dónde él iba. Entonces, mis hermanos, qué importante es. Entonces, Pablo, en esta primera carta que le escribió a Timoteo,
primero que le está encargando hacer algo, dice, como te revoqué que te quedes en Éfeso, le ha dicho, pero ahora Pablo a través de esa carta le va a dar instrucciones a Timoteo. En el capítulo 1 le va a instruir sobre la sana doctrina, sobre la correcta enseñanza. ¿Por qué? Porque había peligro en las iglesias, porque no era una sola iglesia monolítica ahí en Éfeso, no eran un conjunto de iglesias en la región de Éfeso. Se estaba introduciendo el falso evangelio, falsas filosofías con huecas piezas y todo lo demás, que estaban creando debate, confusión. Entonces Pablo le dice a Timoteo, quédate ahí y enseña la sana doctrina. Capítulo 1. Capítulo 2 y capítulo 3 le va a dar instrucciones en cuanto a la iglesia, cómo se deben de conducir dentro de la iglesia o como iglesia, cómo es que ellos se deben de conducir. Capítulo 4 y 5 y 6 le va a dar instrucciones para los líderes, para los, vamos a llamarlo así, para los obispos, para los ancianos, para los diáconos, cómo es que ellos se deben de conducir. Entonces básicamente este libro es un libro de instrucciones doctrinales, de cómo se deben relacionar dentro de la iglesia y cómo se deben de conducir incluso los líderes de la iglesia. Nosotros no lo llamamos aquí en Jesús Salvador líderes, normalmente lo llamamos siervos, ¿correcto? Pero toda iglesia del Señor tiene siervos responsables que Dios llama para que sirvan a los demás. No para que se sirvan de los demás, sino para que sirvan a los demás. Tú vas a ver que hoy día no han traído sus politos, la mayoría ya se están relajando y está bien, no hay problema, no somos legalistas con el pueblo, pero cuando tú ves a algunos hermanos ahí con su polito negro en los eventos especiales, esos hermanos, recuerda, son servidores, son personas que han aprendido a servir voluntariamente y saben que ese servicio lo están haciendo con amor porque lo están haciendo para aquí, para el Señor. Y es que el Señor nos ha llamado a hacer eso. Mi persona, yo estoy aquí sirviéndoles la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios. Entonces vamos a orar y en otros lugares para comenzar con el estudio de esta noche. Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú nos instruyes domingo a domingo, Señor. Y oro esta noche, Señor, para que nos instruyas, Señor. Oro para que tu palabra pueda llegar con poder a la vida de cada uno de mis hermanos. Y oro para que cada uno de nosotros pueda abrirte su corazón, Señor. Para que cada uno de nosotros abramos nuestros corazones y tengamos corazones enseñables, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén. Bien, mis hermanos, ya el día domingo pasado, Luis estuvo compartiendo los primeros 7 versículos del capítulo 2. Patricia, si me das un poquito más de micrófono, ¿no? Entonces, estuvo compartiendo los primeros 7 versículos, disculpe. Hoy vamos a continuar con esa predicación. Básicamente, ¿en qué consistía estos 7 primeros versículos? Hablaba sobre la oración que a la que se debería dedicar la iglesia, ¿no? Cómo es que la iglesia debería estar orando, básicamente. Y Pablo va a continuar en esa línea, entonces, instruyendo cómo es que se debe de desarrollar ahora incluso las oraciones congregacionales. La Biblia habla mucho sobre la oración y paradójicamente es una de las cosas en las que el cristiano más descuida la vida de oración. Y la Biblia nos habla mucho. Jesús habló sobre la oración y Pablo instruyó sobre la oración personal. Dijo, orad sin cesar, por ejemplo, no sin cesar, sino sin cesar, sin parar, siempre. Y ahora van a seguir instruyendo cómo se debe desarrollar incluso las oraciones en la iglesia. Verso 8 entonces dice lo siguiente: quiero pues, dice, que los hombres, ¿qué dice? Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Para entender esta instrucción es necesario recordar un poco. Pablo en el primer capítulo nos ha hablado que estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros estaban creando disensiones, divisiones, contiendas. Y la iglesia estaba de pronto inclinando su mirada, su oído, sus energías, su tiempo a esas cuestiones. Y estaba descuidando, entonces, ¿qué? La oración. Mis hermanos, a veces pensamos que ese tipo de cosas no es tan dañino, pero te quita energía, te quita tiempo.
Y eso estaba sucediendo en la iglesia. Y vamos a ver otras problemáticas más que había. Vamos a hablar un poco de las mujeres el día de hoy, un tema polémico hoy en día, ¿no? Pero vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucedía? El estar prestando atención a esas filosofías, a esa falsa enseñanza, ¿qué hacía? Que de pronto ellos descuiden la oración. Por eso que Pablo va a enfatizar de que ellos, ¿qué dice? Oren. Es más, Luis debe haberles dicho lo siguiente, ¿no? Verso 1, voy a proceder brevemente a lo que compartió él. Exhorto, la palabra exhorto es los animo. Dice, exhorto ante todo a que hagan, ¿qué dice? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces él está exhortando a que, está animando a la iglesia a que se dediquen a la vida de oración de manera personal y congregacional. Por eso que ahora en el verso 8 dice, quiero pues, nuevamente va a ser reiterativo, que los hombres oren en todo lugar. Y aquí hace una referencia a los hombres. Tú dices hombre, está refiriéndose a varón, mujer. La palabra exacta se está refiriendo a los hombres, porque va a ser luego una distinción de las mujeres. Ahora dice que las mujeres no pueden orar. Claro que sí, pero les está poniendo la responsabilidad como iglesia a los hombres que de pronto estaban descuidando este ministerio. Hubo un momento en Hechos capítulo 6 donde de pronto los discípulos, de pronto dice que cuando la iglesia iba creciendo, por lo tanto también las necesidades iban creciendo, espirituales y materiales. Había viudas, había huérfanos, y los discípulos dicen, no, nosotros no podemos pretender hacerlo todo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen a la iglesia, ¿no? De entre ellos tenían que escoger a hombres con ciertas características, ¿no? Íntegras, amadores, llenos de la palabra y todo lo demás, para que se dediquen a atender a las mesas, es decir, atender a las necesidades de las viudas, los huérfanos, y nosotros no descuidemos, ¿qué dice? La palabra y la oración. Tan responsables eran de enseñar, estos líderes a quienes está haciendo referencia Pablo, de enseñar la palabra como también de orar. Entonces aquí viene mi primera exhortación. Si tú eres un siervo del Señor y consideras que el Señor te está llamando a servir, una manera de servir, ¿sabes cómo es? Orando, no solo por tus necesidades, sino también por las necesidades de ¿quién? De la iglesia. Y el pastor, con mayor razón, que su función no solo es predicar, no, también es orar. Tener ahí, aparte de hacer sus oraciones personales, también tener su listita de personas, de hermanos por quienes orar, por diversas situaciones. Amén. Entonces, mis hermanos, Pablo ahora está exhortando a estos líderes, entonces, que los hombres, dice, oren en todo lugar. Y cuando dice todo lugar es interesante, es bueno entender un poco el contexto. La iglesia de Éfeso no era una iglesia, una sola iglesia, en el sentido de que en un solo lugar. Cuando vemos a la luz del libro de Hechos, cuando Pablo continúa su viaje después de haber formado líderes en esa iglesia, Pablo, cuando ya está en retorno, dice, llama a los ancianos ¿de quién? De Éfeso. Es decir, a los líderes, a los pastores de Éfeso, porque la iglesia no estaba en un solo lugar, se desarrollaba en distintos lugares de la región de Éfeso. Por eso que vas a ver, dice, a las iglesias de Galacia. Las iglesias, no era una sola, había un conjunto de iglesias. Es como hoy en día, si Pablo tuviera que escribir, diría a las iglesias en Pachacute o de Pachacute. Y en Pachacute, que hay una sola iglesia, no hay un conjunto de iglesias genuinas del Señor. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, cuando dice que los hombres oren en todo lugar, lo que está diciendo es que esto lo apliquen en las diversas iglesias que estaban en esa región. No necesariamente está diciendo que oren en la cocina, en la sala, en el bus, no, sino que oren en las diversas iglesias, que se cumple esto. Así como le he dicho que de pronto ponga orden, y lo voy a decir más adelante, incluso cómo es que tiene que de pronto levantar siervos, obispos o ancianos o pastores para estas diversas iglesias. Aquí le está diciendo que estas personas, estos hombres, se dediquen a orar en las diversas iglesias. Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda, ¿no?
esta expresión de levantar manos santas definitivamente se está refiriendo a cristianos. Nadie es santo en sus fuerzas. ¿Quién puede decir yo soy santo? Hay mucha confusión en torno a la palabra santo. Yo antes de ser cristiano, antes de ir a la palabra de Dios, pensaba que santo era ese que le ponen una capita y de pronto está en un lugar ahí su imagen, ¿no? Y de pronto digo, santal. No. Cuando vas a la luz de la palabra santos, es una manera de llamarle a los hermanos, a los cristianos, a los que han sido llamados por Dios, a los que han sido apartados del mundo y ahora son hijos de Dios. Somos la iglesia. Entonces, la iglesia, tú eres un santo, ¿sabías? Hermano Roy podría decir a su esposa Santa Jessica, San Roy, ¿no? Santa Sofía, San Gabriel está atrás, mira. San Luis. Mis hermanos, no estamos faltando. La palabra de Dios dice que somos santos. Ahora, eso no nos hace recontra más espirituales, milagrosos, nada de eso. Simplemente la palabra santos es apartados del pecado. ¿Para quién? Para Él. Y a ellos les está llamando entonces que levanten sus manos. Y esta expresión de levantar las manos es una expresión de dependencia, de pedir, de acudir. Rogativas, decía en el verso 1, ¿no? Eso es. Es una muestra de decir, Señor, te necesitamos. También es una muestra de adoración, de alabanza. Levantar las manos en alto, decir, Señor. Hay una canción que hace mucho tiempo no lo cantamos aquí, que decía, ¿no? Cuando levanto mis manos, no en todo, por si acaso, pero ya sácalo por ahí. ¿Se acuerdan? Cuando ya no tenga, ¿qué dice? Fuerzas, mi hermano. Levantar las manos al Señor es una expresión de decir, ayúdame, te necesito. Pero ¿sabías que es una de las cosas que más le cuesta al hombre? Las mujeres levantan las manos o tienen esta actitud de acudir a Dios con mayor facilidad. No se hacen broncas. La mujer no se hace broncas en pedir ayuda, sino por lo general. Por eso que las iglesias cada vez están más llenas de mujeres. Porque la mujer tiene eso en sí, no se hace problema de pedir ayuda. Pero el hombre, el macho peruano, como que le cuesta, ¿no? A veces cuando estoy sin internet y conduciendo y estoy en un lugar que no conozco, me cuesta preguntar y mi esposa me dice, pregunta pues. Y Roy le ha pasado lo mismo, que se ríe. Como que lo que maneja, ¿no? Como que... Y dice, pero pregunta, ¿no? Entonces, y como que uno le cuesta pedir ayuda. Ese es el corazón del hombre por lo general, ¿no? ¿Qué hay una mujer? No se hace problema de eso. Increíblemente, aquí Pablo les exhortando a estos hombres diciendo, pidan al Señor, dependan del Señor, clamen al Señor. Mis hermanos, tenemos que aprender a depender del Señor, tenemos que aprender a acudir al Señor ante nuestras necesidades y, como paréntesis, incluso familiares o personales. Pide ayuda al Señor, levanta tus manos al Señor. No permitas que el orgullo ahí, eso que es del viejo mundo, te gane ahí, ¿no? Abre la boca. Así como la mujer que fácilmente viene y se sumisa al Señor. Pero el varón, ¿cómo que se resiste? Rompamos eso. ¿Cuánto más cuando asumimos un rol o una responsabilidad, sea congregacional o sea familiar? Esposos, oren por sus familias. Oremos, me meto un mensaje. Siervos, oremos por la iglesia. No todo, es más, nada vamos a poder resolver nosotros en nuestras fuerzas. Más bien, todo deberíamos de resolverlo con las fuerzas del Señor, pero para eso necesito levantar mi voz. Pastor, pero sí o sí tiene que ser la mano levantada. Bueno, dejemos las formas a un costado. Lo que sí o sí tienes que hacer es acudir al Señor. Porque ahorita alguien me dice, no, pues yo estoy manco y todo. No. El mensaje es de que acudamos a Dios. Amén. Pidamos a Dios. Clamemos a Dios. Ese es el mensaje. Ya tú ves si levantas o no levantas. Pero tu corazón tiene que estar para con el Señor. Entonces, mis hermanos, Pablo va a comenzar a exhortar a los hermanos a que levanten sus manos. Eso es lo que deberían haber estado haciendo en la iglesia, en vez de estar prestando atención a fábulas, a genealogías interminables que acarreaban disputas. Ahí sí el hombre, ¿no? Hasta ahí, como que estaban dedicados a resolver esos asuntos de la falsa enseñanza
Y Pablo está diciendo, desechen todo eso y levanten sus manos al Señor. Oren. Verso 9. Sí, así mismo dice, y ahora va a referirse a las mujeres. Entonces, eso es lo que los hombres debieron haber estado haciendo. Y ahora le va a referir a las mujeres. Entonces, ¿y por qué se la va a coger con las mujeres? Había una problemática en ese lugar, como también lo hubo en Corinto. ¿Cuál era la problemática? Vamos a verlo. Dice, asimismo, que dice que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa ¿qué? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos, ¿qué dice? Costosos. Uy, y ahora acabo con mi camisa marca Gucci. ¿Estará mal usar ropa en marca? Dice, ya, primero vamos a ir aclarando ciertos puntos. Dice, así mismo que las mujeres, o sea, esto tiene una aplicación igual en todas las iglesias. No solo era para ellos, o puntualmente para una sola, sino así como los hombres tienen que levantar sus manos en todas las diversas iglesias, también esto debe decir la manera de conducirse en cada una de las iglesias del Señor. Punto número 1. En ningún momento dice, se atavíen todos con faldón hasta tapar el dedo gordo. ¿Tú ves eso ahí? No. Pero ¿de dónde sacaron entonces eso? Primero, en aquella época todos vestían con túnica. No había pantalón, no había falda, no había bermuda, chavito. No había. Eran túnicas. El principio que está enseñando Pablo es ¿con qué? Con decorosa y con pudor. Ese es el principio, mi hermano. Las formas, según la cultura, según los lugares, según los tiempos, pueden cambiar. Hoy en día existen pantalones. Y hay pantalón para mujer, hay pantalón para varón. Hay otro pasaje donde dice el varón vista como varón y la mujer como mujer. Pero en aquella época no había falda, no había pantalón, nada de eso. El problema es que de pronto por ahí cierto sector legalista tomó la falda para mujer y el pantalón para varón y cerrado. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos da los principios. Lo que sigue nuestra manera de vestir, y la manera de vestir específicamente las mujeres tiene que ser decorosa y con pudor. ¿Qué es con pudor? Sin mostrar desnudez. Con decoro. Ese es el principio, mi hermano. Eso es lo que está enseñando Pablo. ¿Por qué? Porque había una problemática. Porque justamente estas mujeres, influenciadas por la cultura de Éfeso, donde eran devotas de Artemisa, vestían de esa manera. Enfatizaban en el vestir de una manera impura, sin pudor, ostentosas, sin modestia. Mostraban alhajas, pero básicamente era para exhibirse. Y esa misma pasarela, querían traerla ahora ¿a dónde? A la iglesia, porque eso en la sociedad los hacía sentir más que los demás. Y Pablo está corrigiendo esa actitud básicamente. Esa actitud no es de cristiano, está diciendo Pablo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor. Entonces, mis hermanos, en otras palabras les está pidiendo Pablo, les está hablando de que se visten, incluso en su manera de vestir, muestren humildad y modestia, y no ostentosidad. Ahora, pastor, está mal vestir mi camisa, marca, no se le marca. A Luis le gustan las marcas, el textil. Gucci, si lo haces con la actitud de decir, de lucirte, de por sí ya está mal, porque en tu corazón estás queriendo mostrar. Si lo haces porque por ahí, bueno, alguien te regaló y qué sé yo, vístelo, hermano, ¿cuál es el problema? O sea, el problema no está en sí en la marca, el problema está en el corazón por el cual yo lo hago. Lo hago porque quiero lucirme y decir, oye, ¿qué marca tus zapatillas? ¿Estás en ese plan? Adidas. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Adidas, tu marca Adidas, ¿no? O sea, mis hermanos, ese tipo de divisiones entre los cristianos no debe de haber y no debería ser prioridad para nosotros estar mostrando lo externo.
El día jueves aprendíamos un poco, ¿no? Que Dios no ve lo externo, lo que ve el ojo del hombre, sino ve qué dice el corazón. Entonces, mis hermanos, básicamente de aquí tenemos que aprender el principio. Y yo creo que no solo las mujeres, también los varones. No solamente hay mujeres ostentosas o vanidosas, también hay hombres vanidosos. ¿Digo su nombre? No. Entonces, tengamos cuidado entonces en nuestra manera de vestir. Y sobre todo desde el corazón, ¿no? Cuidarnos del exhibicionismo. O sea, si lo voy a hacer para exhibirme o para provocar. ¿Sabías que nuestra cultura, ya hablo como sociedad, ¿no? Nuestra sociedad es exhibicionista. Las ropas cada vez están más diseñadas para que las mujeres cada vez muestren más. Y es horrible. Tú vas y pides un jean clásico, ya no existe. Por ahí tienes que rebuscar, que todo es pitillo y todo lo demás. ¿No? Ustedes saben de eso. Es cada vez más difícil. Porque la sociedad está así. ¿No? Entonces, mis hermanos, pero nosotros dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Pablo nos diría, no te amoldes a esta manera de pensar. Por algo decimos que hemos sido... Ahí se aplica la santidad, que hemos sido apartados en ese sentido de las prácticas, mas no físicamente. Físicamente estamos en este mundo. Amén. Verso 10. Muy por lo contrario, entonces, a estar mostrando todo eso, le está hablando a las mujeres, dice, sino con qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como corresponde a la cristiana, como corresponde a una seguidora del Señor, como corresponde a una mujer piadosa. Les dice, muy por lo contrario, si no dice que con buenas obras. Eso se llama, ahora dice, pero las obras son muertas y todo lo demás, no es ese asunto. Total, ¿valen o no valen las obras? No valen para salvación, porque no somos salvos por obras. Pero el que es salvo es llamado a caminar en las buenas obras que el Señor ya determinó de antemano. Y podríamos llamar entonces que esas buenas obras son el resultado de una vida piadosa. Las buenas obras son el resultado de una comunión con el Señor. Las buenas obras es el resultado, o también llamado el fruto del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo está guiando mi vida. Misericordia, gracia, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Esas cosas, mis hermanos, se deben demostrar en nuestro diario vivir. Eso sí me debería interesar. ¿Estoy siendo paciente? ¿Estoy siendo humilde? ¿Estoy siendo bondadoso? ¿Estoy teniendo templanza o dominio propio de mí? A veces se me sale. ¿Estoy controlando mi ira, mi enojo? O sea, esas cosas es la que sí debería de preocuparnos. Porque si no está sucediendo, tampoco estoy diciendo que los inventes, porque eso debe ser el resultado de tu comunión con el Señor. Un ejemplo clásico, ¿no? Exprimes el limón, ¿sale jugo de qué? De limón. Hace poco le decía a mi alumno, ¿no? Cuando exprimen a un cristiano tiene que salir jugo de cristiano. Entonces, eso sí se debería demostrar, mi hermano. No basta con decir, yo creo en Cristo. Amén. ¿Crees en Cristo? Muéstralo. Santiago nos diría, muéstrame tu fe con obras. En el sentido, esas obras que evidencian tu cristianismo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando Jesús multiplicaba panes y peces, dice, muchos creían en Él, mas Él no se fiaba de ellos, porque veía sus corazones. Muchos hoy en día, es más, el peruano se cataloga porque somos cristianos, dice el peruano. Cristianos verdaderos, pocos. Culturales quizás. Culturales es una forma de decir, bueno, dice, no todos queremos el mismo Dios, pero cristiano de verdad es a la luz de la palabra de Dios. Y eso se tiene que evidenciar, mi hermano. ¿Dónde? ¿Aquí en la iglesia? Sí, pero también afuera. ¿Amén? Entonces, conozco personas que tienen una forma de vestir en la iglesia y otra forma de vestir afuera. En la iglesia con faldón y allá afuera en tiritas.
que es doble vida. Y el Señor nos ha llamado a tener una doble vida. El de doble ánimo, dice, es tibio. El Señor nos ha llamado a ser como somos, realmente criaturas del Señor. Lógico que guarda cierta ropita a veces para eventos especiales, nadie quita eso, ¿no? O sea, pero a lo que veo es que no podemos ser de doble moral, ¿no? Hermana, ¿tu faldón? No, porque yo sí traje mi faldón. Pero allá afuera te dan las tiritas. No tiene nada que ver, o sea, no va con el cristiano eso. Verso 11, ¿no? Dice el verso 11, mis hermanos. La mujer dice, dices, oye pastor, acá sí ya que Pablo se está yendo de... Este es un tema polémico hoy en día, mis hermanos. El mundo no lo va a entender hoy en día, más todavía que ya los movimientos feministas y todo eso han hecho su chamba y de pronto han distorsionado realmente los derechos de la mujer y todo lo demás que son válidos, ¿no? Todo ser humano tiene derechos, sea varón o mujer, pero hoy en día, en los tiempos que vivimos, este pasaje es algo ofensivo para ellos. Pero también es necesario entenderlo a la luz de la palabra y qué estaba sucediendo en ese momento. Ya nos ha mostrado las características de estas mujeres, ¿ya? Estas mujeres eran ostentosas, exhibicionistas, y Pablo está trayendo orden. Si Pablo dice esto, es porque estaba ocurriendo. Pablo no está tirando su mensaje, su instrucción al azar. Estaba sucediendo, entonces Pablo está corrigiendo. Si Pablo les ha dicho, les pido, requiero, os demando que levanten las manos, oren, es porque los hombres estaban dejando de cumplir su función. O sea, y ahora cuando va a decir la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, está diciendo que se ¿qué? Se calle. Y eso suena ofensivo si es que no lo entendemos en el contexto. Pero cuando dice que aprenda, eso es, ahí está la clave, de que no estaban queriendo escuchar, no estaban queriendo aprender, en otras palabras, no estaban queriendo ser instruidas, sino por lo contrario, querían liderar. Y es muy probable que varones y mujeres son los que estaban trayendo esas filosofías, ese falso evangelio del cual Pablo le dijo, tengan cuidado de eso. Porque esa cultura de Éfeso estaba plagado de eso, porque eran devotas de quién? De Artemisa. O también para los romanos la diosa Diana. Entonces ese pensamiento, porque la Artemisa tenía sus sacerdotisas, para la cultura, para ellos, para los griegos, no tenía nada de malo que las sacerdotisas lideren el culto o lo que hacían para su diosa. Eso mismo ellos estaban trayendo aquí ahora al cristianismo y se estaba entonces marcando un liderazgo con ostentosidades, con exhibicionismo, con impureza, con provocación, con falsa enseñanza, filosofías, genealogías, interpretaciones. Dice que traían discordia. Y a ellas, Pablo está diciendo que dice, primero que aprendan ¿qué? En silencio. Lo que Pablo está diciendo es que ellas primero necesitan aprender, escuchar. Y a los hombres les está diciendo que ustedes cumplan sus roles. Porque también es que los hombres habían estado descuidando su rol. Entonces dice la mujer que aprende en silencio. Este silencio es como que aprenda atentamente, reposadamente. Este silencio no es que ni abra la boca, no. No es eso, no le estaban poniendo mordaza. Es como que con un maestro cuando enseña y los chicos estaban haciendo bulla, dice, silencio, presten atención. No es que le está diciendo ustedes no deben de hablar para nada, sino el punto final es de que deberían de aprender con atención. Entonces en ese sentido le está diciendo, la mujer que aprenda a escuchar en silencio, reposadamente, ¿no? Y de ahí dice con toda sujeción. ¿Por qué? Porque no se estaban de pronto sujetando al orden que Dios había establecido en la iglesia y que más adelante va a mostrarlo de manera más clara cuando hable de estos responsables de la iglesia en el capítulo 3. Entonces, estas mujeres tenían problemas, uno de humildad, eran ostentosas, otro de que estaban trayendo una doctrina equivocada,
estaban siendo partícipes de eso, quizás también con algunos varones, definitivamente. Tercero, no sabían escuchar. Cuarto, no se estaban sujetando al liderazgo o al orden que Dios había establecido en la iglesia. Y Pablo los va, como dice, a cuadrar, ¿no? Mis hermanos, ciertamente Pablo también en Corinto y en sus diversas cartas va a hablar sobre el liderazgo dentro de la iglesia, sobre los ancianos dentro de la iglesia, los obispos. Y no vamos a encontrar ancianas o obispas, hoy en día conocidas como pastoras, sino por lo contrario, siempre se va a dirigir al varón. Y esto puede ser chocante hoy en día, porque tú dices, no, ¿cómo que no? Pero si todos tenemos derechos y todo lo demás, ¿no? O sea, es válido razonarlo así, pero ahorita quisiera yo aclarar eso. Cuando de pronto también hemos aprendido en la carta de Éfeso, en la carta de Éfeso en cuanto a la sujeción, que dice, maridos, amad a vuestra mujer o esposa, ¿no? Y esposa, sujetad a vuestro, y también como que hay un orden. Y habíamos explicado ahí, mis hermanos, simplemente es un orden establecido por Dios en cuanto a la función que le corresponde a cada uno. Hay una diferencia de que cada quien tiene una función diferente. Y dice que el marido es la cabeza de la mujer. Eso es chocante para hoy en día, pero está en la palabra de Dios. Ahora tú dices, qué injusto que es. No, ¿sabes por qué? Son funciones distintas. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, cada quien tiene una función. ¿Qué pasaría si la nariz dice yo quiero ser oreja? Por más que diga, así nos ha creado el Señor. ¿Qué pasaría si el hígado dice, no, yo quiero ser corazón, quiero bombear todos los días? Piña, así nos ha creado el Señor. Pregunto, ¿pero en valor todos son iguales? Lo mismo para con el Señor. Pablo enseñó que ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer. La misma cantidad de sangre que derramó por el varón, la derramó por la mujer. En dignidad somos iguales ante el Señor. Pero en cuanto a función que nos corresponde cumplir en el hogar o en la iglesia, el Señor lo ha ordenado así. ¿Me hago entender? Entonces, de tal manera que ni el hombre debe de correrse de lo que el Señor le ha llamado a hacer, ni tampoco la mujer debe pretender tomar lo otro, porque eso nos va a remontar Pablo al Génesis. ¿Qué ocurrió cuando el hombre descuidó su función y cuando la mujer, no lo quiero llamar usurpó, o tomó la función que no le correspondía? Terminó en pecado. Entonces, mis hermanos, como aclaración, ¿no? La diferencia no solamente es en cuanto a orden y función, no en dignidad. Todos valemos por igual para con el Señor. Hombres y mujeres, el Señor nos ama por igual. Un ejemplo práctico. Por más que el hombre diga, no, yo quiero dar a luz, ¿podrá? Qué injusto que es Dios. ¿Cómo le puedo dar ese privilegio a Sofía de dar a luz hijos si yo no puedo dar? El Señor nos ha creado así. Así nos creó. Porque si vamos a buscar la igualdad, entonces buscamos la igualdad de todo. Entonces, ¿para qué hay hombre y mujer? ¿Me voy a entender? Bien, entonces, eso como aclaración. Entonces, ahora, también es bueno aclarar lo siguiente. Esta sujeción que está llamando Pablo a estas mujeres, no le está diciendo que se sujeten a todos los hombres, por cierto, sino básicamente a los que estaban liderando en la iglesia. Es más, básicamente esta sujeción se tenía que dar también a hombres que de pronto estaban ahí, tienen que sujetarse al liderazgo que Dios había establecido, al orden que Dios había establecido en esa iglesia. En la carta de los Hebreos lo dice de manera más clara, ¿no? Sujetados a vuestros pastores, dice. Y ahora esa sujeción hay que entenderlo, no es que el pastor manda sobre tu vida. Sujeción básicamente es dejarse guiar. Lo que hoy en día se dice dejarse liderar, dejarse instruir. No cabe duda de que Pablo era un líder, ¿o no? ¿Eso lo hacía más valioso que Silas? No. Pero Dios lo llamó a ese ministerio. No cabe duda que Pablo era un líder frente a Timoteo. ¿Eso lo hace más valioso ante Dios y Dios lo ama más a Pablo? No. Dios así lo llamó.
Y no cabe duda que ahora Timoteo es un pastor de la iglesia de Éfeso y va a instruir a otros ancianos, otros pastores. ¿Eso lo hace más a Timoteo? No. Porque no deberíamos de verlo así como algo jerárquico y de más valioso. No, simplemente son funciones, son responsabilidades. Y eso, mis hermanos, me está diciendo entonces, sujetados a esos hombres que estaban siendo de pronto los responsables en la iglesia. Así como cuando le dice a la mujer que se sujete a su esposo, no a todos los hombres, sino a su esposo en concreto, hablando del hogar. Es como en un trabajo, ¿no? Entonces en un trabajo tenemos que sujetarnos al jefe, al supervisor, en cuanto al trabajo. Entonces, verso 12, ¿qué dice ahora? Porque no permito a la mujer, ¿qué dice Pablo? Enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en... ¿Por qué lo dice Pablo? Porque esto estaba ocurriendo. Estas mismas mujeres que traían una falsa enseñanza, que vestían de manera ostentosa, que tenían problemas de exhibicionismo, que no querían aprender primero, no querían sujetarse, ahora dice, estaban incluso enseñando. Entonces es un jalón de orejas, no solo para ellas, sino para los varones que no estaban cumpliendo su función. Entonces Pablo entonces llama ahora aquí a Timoteo para que ponga orden en este lugar. Gran trabajo para Timoteo, ¿no? Continuamos, dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar, ¿qué dice? En silencio. Ya entendemos que este silencio es, primero, aprendiendo. Ahora, pastor, la pregunta del millón, ¿la mujer puede enseñar o no puede enseñar? El problema no era si enseñaba o no enseñaba. Tú vas a encontrar un pasaje más adelante donde diga, las ancianas instruyan a las no sé si usa la palabra muchachas, jóvenes o mujeres. Jóvenes, creo que dice, ¿no? O sea, la mujer también puede enseñar. El problema no era de que si podía o no podía enseñar, el problema era que no quería someterse al orden establecido por Dios y estaba enseñando sin haber aprendido primero. Y encima tenía una vida, un testimonio de ostentosidad, de exhibicionismo, ni siquiera era humilde. Aquí en nuestra propia iglesia hay hermanas quienes enseñan en los kids, Keilita, Patricia, Gisela, a los pequeños, a los kids, está Sofía, o sea, mis hermanos, claro que se puede enseñar, pero el detalle es cuando la mujer de pronto aquí, según el contexto, estaban no queriendo sujetarse al liderazgo establecido por el Señor. Ahora, eso no solamente es para la mujer. Si de pronto viene alguien nuevo, tiene 2 semanas congregándose aquí y dice, hoy día yo enseño a los adolescentes, y ahí se pone a enseñar, ¿estaría bien? ¿Así sea varón? No. Porque la pregunta sería, ¿quién lo delegó? Él está pasando por encima de todo tipo de principio de orden que Dios ha establecido en la iglesia local. ¿Me vas a entender? Sea varón o mujer, no puede de pronto, sin primero haber recibido, mandarse a hacer. Eso se llama orden, mi hermano. En este caso puntual eran mujeres, pero también podrían ser varones, que de pronto no quieren pasar este proceso y de pronto simplemente quieren mostrar o enseñar y todavía traer disputas, como lo ha dicho Pablo anteriormente. Verso 13, va a dar su sustento y Pablo se va a ir a la creación, y es interesante, ¿eh? Pablo dice, ¿porque qué dice? Porque Adán fue formado primero después de Eva. Pregunto yo, ¿quién hizo ese orden? Dios. Porque si no, pues podríamos, si se trata de democracia, la mujer diría, Dios, ¿por qué no me creaste a mí primero? No, eso nosotros lo aceptamos, ¿no? O alguien se opone a que Dios haya creado primero al varón y por qué no a la mujer. Como cristianos nosotros aceptamos el orden que Dios estableció, ¿no? Y Pablo dice, porque Adán fue formado primero, después ¿quién? Eva. Y Adán no fue engañado, dice, tú dices, uy, ya ves, los varones que nos libramos, vas a ver que tienen más responsabilidad todavía. Dice, porque Adán no fue engañado, sino ¿quién? Sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cierto, ¿no? Si tú remontas un poco a la historia, Sata viene y conversa con ¿quién? Con la mujer, ¿no? Pero la pregunta que siempre se han hecho es, ¿dónde estaba Adán?
Adán tiene responsabilidad, mi hermano, porque el Señor le había instruido a él y él también comió, ¿no? Entonces tiene más responsabilidad porque él a sabiendas, habiendo recibido la orden directamente de parte de Dios, incurrió en pecado. Entonces no le echemos la culpa a la mujer. Entonces es clarísimo cuando dice, ¿no? Pero lo que nos está mostrando Pablo es de cómo es que la mujer, al no haber aprendido a escuchar o darle su lugar al otro, quizás la mujer hubiera dicho, habla con Adán. ¿No? O sea, ¿te parece? Viene Satanás y toda la cuestión y le está engatusando y dice, habla con Adán. No tengo nada que ver. Así como cuando viene a cobrar, la mujer dice, habla con mi esposo. Ya. Listo, te liberas. ¿Te das cuenta que qué bueno es dejarse guiar? ¿Quién tiene más responsabilidad? Adán. Porque la mujer se hubiese librado diciendo, habla con Adán, y Adán es el que tenía que de pronto mostrar su obediencia al Señor, o simplemente hubiese sido el que desobedeció, ¿no? Entonces Pablo usa esta ilustración real y dice, no, porque así como sucedió, lo mismo está sucediendo acá en Éfeso. Los hombres estaban descuidando su ministerio de oración, de enseñanza, tanto así que Pablo tiene que enviar a Timoteo para que ponga orden. Pregunto, porque no había ya obispos, no había líderes, ya había. Pero Pablo tiene que enviar a un Timoteo porque los hombres no estaban cumpliendo su función. Y las mujeres estaban, de pronto, como no hay quien nos guía, nosotros guiamos. La típica también, ¿no? Los hombres cumplan su función, ¿verdad? Porque las mujeres tienen esa energía, ¿cierto? Pero mujeres también, no se vayan de energías, espera, el varón demora, pero espera, dale chance. Yo he visto porque Sofía dice, no, pero es cierto. Entonces ahí hay una responsabilidad compartida. El otro por ser dejado y el otro por ser embalada, ¿no? Yo he aprendido algo, les confieso así. Estoy aprendiendo, todavía sí, me cuesta, pero estoy aprendiendo a escuchar. Ciertamente, Sofía cuando me dice algo que no le parece como hogar, ella me dice, bueno, yo te he dicho mi manera de pensar, pero al final tú decides, tú eres responsable ante el Señor. Y te pone el peso, pues no, porque dices, ¡ala! Y el peso de que vas a rendir cuentas al Señor. Y que si sale mal te va a decir, te lo dije. Entonces ya tienes dos razones por el cual escucha a tu esposa. Luis, escucha a Silvana. Ya el Señor te ha mostrado muchas veces. Silvana, no te mandes, habla con tu esposo, háblale, él tiene la responsabilidad, háblale, me está pasando esto Luchito, pero bueno, te lo dejo a ti. Porque, vuelvo a repetir, hombres, tenemos responsabilidad. Y también en la iglesia, mis hermanos. Hay muchas iglesias que considero donde de pronto, tú dices, a mí me han hecho preguntas complicadas como estas, ¿ya? Donde, oye, pero pastora, ¿es bíblico o no es bíblico? Seamos sinceros, a la luz de la palabra no encuentras fundamento bíblico en la palabra. Pero también seamos sinceros que hay lugares donde de pronto el hombre no ha asumido su función y entonces la mujer ha tomado eso. Pero eso no lo justifica. Entonces, ¿qué debe el consejo para ese tipo de organizaciones, movimientos, grupos? Ordénense. Oren para que Dios levante a un siervo y lo ponga. Ordénense de acuerdo a la palabra. Quizás comenzó así, pero ordénense de acuerdo a la palabra. El problema está cuando él no quiere soltar, ¿no? Ahí está el problema. Pues ya no es ignorancia, ya es problema de corazón. O sea, y ahora, si todos los que van allí no son cristianos genuinos, pero el liderazgo no está cumpliendo su función o su rol. Y hay que tener cuidado, porque tú te vas a la luz de la palabra. Pablo va a dejar bien clarísimo el tema de establecer pastores en el sentido de masculino, ¿no? Varón. ¿Amén? Vuelvo a repetir, eso no lo hace más. Entonces Pablo termina diciendo lo siguiente, ya para terminar el verso 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Sabías que este es uno de los pasajes más difíciles
o polémicos de explicar. Pero dice, pero se salvará, ¿qué dice? Engendrando. Uy, ¿qué? O sea, ya tuviste un hijo, te salvaste. Si lo entendemos así, como una salvación redentora, no. Porque estos pasajes tenemos que verlo a la luz de los pasajes clarísimos que están en la Biblia. La salvación es por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, eso está clarísimo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La salvación es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, la vida eterna. Si yo lo leo así, digo, la mujer se salva por dar hijos, entonces estamos de pronto creyendo en una salvación por obras. Y no es así, mis hermanos. Entonces este pasaje tiene que ser entendido a la luz de los pasajes que están claros. Hay posturas, cierto, pero definitivamente esa postura de que pensar de que se salva por dar hijos está equivocada, porque a la luz de los pasajes claros no lo cumple. Entonces dice, pero se salvará engendrando hijos, y aquí viene la condicional. Sí, ¿qué dice? Permaneciere en fe. La salvación es mediante la fe, amor y santificación con modestia, es como con humildad. En otras palabras, mis hermanos, esto engendrará hijos, no está condicionando su salvación, sino más bien esto de salvar hijos es como que es el propósito o la voluntad de Dios que ellos engendren hijos o que den a luz, o es el privilegio que Dios le ha dado. Entonces, la mujer dice, se salvará, y acá como que para entenderlo, ¿ya? Es, y cumplirá su propósito para el cual, en vez de estar ostentando cosas, exhibiéndose, metiéndose en pleitos, no queriendo sujetarse, todo lo demás, que cumpla el propósito fundamental y el privilegio que Dios le ha dado. ¿Cuál es el privilegio que solo tiene la mujer y no el varón? Dar hijos. Pero eso no lo salva. Sino más bien dice, no, se salvará y por ende que cumple ese propósito, y el sí viene más adelante, pero si permanece en fe. ¿En quién? En Cristo. Amor, ese amor de Dios. Santificación, apartado para el Señor, con mucha humildad. Entonces, mis hermanos, yo creo que como aplicación final, creo que este pasaje o esta porción que hemos leído no solo es para las mujeres, es para cada uno de nosotros. Cumplamos nuestra función como hogar y como congregación. Cumplamos la función al cual el Señor nos ha llamado. ¿No sabes cuál es esa función? Acude a la palabra, pide consejo, déjate instruir. Una de las grandes cosas que interrumpe que el cristiano cumpla el propósito o el llamado que tiene Dios para su vida es que muchas veces no sabe qué escuchar. Una de las cosas que debemos aprender todos, varones y mujeres, es aprender a escuchar primero la voz de Dios. Segundo, a los siervos que Dios puede poner a nuestro alrededor como consejeros, pastor, hermano en Cristo, un hermano mayor en la fe. No necesariamente el pastor. Aquí en nuestra congregación hay siervos que de alguna manera ya el Señor nos ha ido mostrando su palabra. No es que lo sepan todo, pero en algo te puedan ayudar y dar un consejo. Pero tenemos que aprender, mis hermanos, a escuchar. Si creemos que lo sabemos todo, vamos a estar como yo en mi lavadora, ¿no? Lavando y exprimiendo la ropa, haciendo un doble trabajo. Y vamos muchas veces a aprender por el error, pero es mucho más sabio evitar el error y aprender de los errores de los demás, ¿no? Cuando alguien te aconseja muchas veces es porque dice, uy, ¿tú sabías eso? Porque yo cometí ese error. Porque yo, alguien no ve. Uy, ¿tú cómo sabes que a las mujeres